Gloria a Dios, amada iglesia. Qué bueno es estar en las manos del Señor, como decía nuestra hermana María. Recuerdo la palabra que dice que somos como barro en manos del alfarero. Y compartía con los hermanos del centro acerca de eso, que ¿verdad? Dios nos coge en una condición donde estamos simplemente con una forma que nos dio el mundo y el Señor con sus manos preciosas, ¿verdad? Nos va moldeando a hacer de nosotros una vasija donde Él puede derramar su Santo Espíritu para su gloria. Amados hermanos, quisiera hoy traer un tema que es la continuidad de lo que hemos estado estudiando por las últimas 2 semanas. En esta ocasión es la inversa. El peor mensaje del Evangelio es un alma no transformada. Me gustaría que fuéramos al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1, y escuchemos entonces lo que Pablo, por el Espíritu Santo, le comparte a los Gálatas cuando le dice, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dios añada bendición a su palabra. Se pueden sentar, amados hermanos. Así que durante las últimas 2 semanas estuvimos ministrando acerca del tema un alma transformada es el mejor mensaje del Evangelio. Así que cada uno de nosotros en donde se ha formado Cristo y por consiguiente representamos a Cristo, el cuerpo de Cristo en la tierra, testificamos de lo que es un alma transformada. Antes yo podía vivir conforme a la corriente de este mundo, pero una vez vine al Señor arrepentido, el impacto que ha tenido en nuestras vidas, el conocer la verdad, nos ha dirigido entonces a crear conciencia de las cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros y por consiguiente nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestras acciones han sido enmendadas. Y estuvimos entonces ministrando y tomando como base Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y sobre este tema enfatizamos en ser prácticos en lo que es el texto, no solamente oidores, lo que significa una contradicción para la vida cristiana. ¿Ves? Si yo me convierto en un oidor solamente, no puede haber una aplicación de la palabra en mi vida, por consiguiente, se contradice a lo que yo digo creer. Por eso el texto entonces continúa diciendo, engañándoos a vosotros mismos. Y Jesús lo destaca ante sus discípulos. Él les dice, ustedes tienen que enseñar a vivir la vida cristiana, pero nosotros también somos discípulos del Señor, ¿verdad? En aquel tiempo Él estaba hablando a los 12 o aquellos que estaban congregados con Él allí. En este tiempo nos está hablando a nosotros por su palabra. Ve que lo que Él nos enseñe lo guardemos y lo practiquemos como un estilo de vida, que no se quede meramente en una información intelectual. Y esto es bien, esto que acabo de decir, cuando el cristiano se acostumbra a conocer la palabra y tiene mucha información en su mente, muchas veces lo puede llevar a ser vulnerable en cuanto a producir en él cierto orgullo acerca de lo que sabe del Señor. ¿Ve? Hay personas que por lo que piensan saber, piensan que no cometen errores, que son infalibles. Y cuando alguien le señala algún error, olvídese que tiene un problema. Así que conocer la palabra, muchas veces tenemos que tener en cuenta que el conocimiento que Dios nos ha revelado, el propósito, no es que tú lo conozcas meramente, es que tú lo vivas. Entonces, cuando tú lo vives, ahí no hay
opciones ni ningún tipo de oportunidad para que tú creas que estás en un nivel espiritual o en un conocimiento espiritual por encima de otros. No, cuando tú comienzas a vivir el evangelio, lo que produce en tu corazón es un carácter piadoso, un carácter que se puede someter a Dios, que no tiene ningún tipo de reparos, que no tiene ningún tipo de incomodidad a la palabra, porque aparte de ser piadoso, también la palabra ha moldeado su corazón para que sea humilde. Entonces es todo lo contrario a cuando solamente hay información. Cuando entonces tú vives el evangelio, eso transforma tu vida a un carácter piadoso, pero también a un carácter humilde, que no presume de lo que sabe, sino que está dispuesto a poner en práctica lo que sabe con humildad, porque lo está haciendo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces, mencionamos lo que dice Mateo 28:20, Jesús hablándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús estaba enfatizando a sus discípulos a vivir el evangelio, y aprendimos también la implicación de lo que quiere decir cuando él dice enseñándole a que guarde todas las cosas que os he mandado hoy hasta el fin del mundo. Así que yo lo puedo ilustrar de esta manera, esto que está aquí Jesús citando. Y el hermano Carlos fue militar, me parece que Edwin también. Así que cuando un soldado entra a las filas del ejército, y yo he podido conocer un poquito por la vida de mi hijo, pues a ellos lo van formando, le están dando una información que necesitan conocer, pero esa información se va traduciendo en un estilo de vida. ¿Ve? Ellos tienen que aprender a aplicar lo que están conociendo, pero obviamente es un proceso de enseñanza, pero luego entonces lo llevan a la práctica. Y ese soldado tiene que cumplir con lo que se le está indicando que debe de hacer. Pues entonces en la vida cristiana es similar. Cristo por su palabra y a través del Espíritu Santo nos va entrenando, nos va capacitando, no meramente para que tengamos un conocimiento, porque al igual que un soldado va a la guerra, también un cristiano vive en una batalla espiritual. ¿Ve? Así que es necesario que nosotros lo que conozcamos no solamente lo tengamos en la mente, sino que con pasión y fervor lo apliquemos en nuestro estilo de vida, o sea, en la batalla que estamos librando contra las fuerzas del mal. Y eso es todos los días, hermano. Usted todos los días está batallando contra el mal. No hay ni un día que usted no deje de pelear esa buena batalla de la fe. Entonces, ¿qué va a utilizar para usted prevalecer en medio de esa batalla contra las fuerzas del mal que constantemente nos están tratando de influenciar a pecar contra Dios? Es entonces cuando usted puede entonces esgrimir la palabra, practicar la palabra, y la Biblia dice que somos guardados en esa batalla mediante la fe. Así que es la fe en el Señor, la palabra puesta en acción, lo que nos guarda del mal en medio de la batalla que usted y yo libramos. Así que es importante que usted y yo estemos conscientes de la necesidad que tenemos de aplicar constantemente lo que el Señor nos va revelando por la palabra. Y Romanos entonces le pone un poco más de énfasis o fuerza a lo que les acabo de decir. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora bien, lo más que requiere diligencia en esta vida terrenal es vivir de acuerdo a las santas palabras de Jesucristo. Es poner en acción su palabra. ¿Sabe por qué? Porque de eso depende toda nuestra vida como cristianos. ¿Está de acuerdo?
La palabra lo establece. Miren lo que dice Eclesiastés, parece que es capítulo 13, el verso 12. Un segundo para corroborar. Eclesiastés 12, verso 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo mismo que Jesús está enfatizando, porque esto es el todo del hombre. Así que aplicar las santas palabras de Jesucristo con diligencias es en donde depende la vida del cristiano. Y la palabra lo está enfatizando. Así que el único que busca que seamos perezosos en el conocimiento y la aplicación de la poderosa palabra de Dios, y eso incluye la vida de oración, es el enemigo de las almas. ¿Ve? Ese es el que busca que usted no lea Biblia. Ese es el que busca que usted no ora. Ese es el que muchas veces nos pone en discordia en el hogar o en discordia con alguna. Usted no se da cuenta que cuando usted tiene una situación con alguien, como que la vida en el Señor comienza a flaquear. Como que entonces la mentalidad empieza a crear un sinnúmero de situaciones, de issues, de pensamientos contra tu hermano o contra el particular con quien tuviste alguna situación. Yo me acuerdo una vez que era un jueves, yo iba de camino a la casa a prepararme para venir para la iglesia y me tocaba ministrar. Y hermano, cuando yo estaba en el centro, eran como las 4 de la tarde, a mí me llega un mensaje de texto a mi teléfono. Pero aquello no eran unas palabritas. Aquello era casi una 2 o 3 o 4 párrafos escritos por una persona. Hermano, lo que allí había en términos de la información que me estaban compartiendo eran cosas bien horribles. Eran una descarga emocional hacia mi persona por yo hacer lo correcto. Porque la palabra de Dios lo establece. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal. Toda clase de mal. Usted se puede imaginar todo lo que eso envuelve. Toda clase de mal. No son cositas leves. Usted puede por ahí para abajo considerar lo que puede implicar toda clase de mal. Pero dice la Biblia mintiendo. Así que cuando yo empecé a leer todo eso, eran unas ofensas horribles, unas palabras bien soeces hacia mi persona. Y yo en mi momento de aturdido, porque no puedo poner otra expresión, fui donde el pastor Félix Cabrera y le dije, mire lo que acabo de recibir. Pero Pedro, ¿qué es esto? Yo le expliqué. Yo le dije a esta persona esto y este fue el resultado. Me dijo, Pedro, ora por esa persona. Vete de rodillas cuando llegues a tu casa o de camino y pon en oración a esa persona. Mi hermano, yo iba desde el centro hasta casa orando, intercediendo, y no intercediendo para que Dios la enviara al infierno. No intercediendo para que Dios entonces pusiera su mano sobre ella y le dejara saber que se metió con un hijo de Dios. No, intercediendo para que su vida cambiara, para que tuviera un encuentro con Jesucristo. Esa fue mi oración. Hermano, tan pronto yo llegué aquí al momento de devocionar y al momento de ministrar, nadie se dio cuenta de cómo yo me pude haber sentido. Porque la Biblia dice que clamemos a Él, que intercedamos aún por nuestros enemigos. Y esa fue
lo que yo apliqué a mi vida y el resultado fue extraordinario. Pero cuando usted tiene alguna situación, algún momento incómodo en su vida, usted va a ver que su mente se va a empezar a invadir de pensamientos oscuros. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Así que en ese momento de oscuridad, en ese momento de tensión, recurra a la palabra donde Dios le dará dirección y alumbrará el camino en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. Y así no damos lugar al diablo, que tiene entonces la intención de conducirnos a nosotros a rebelarnos contra Dios porque estamos atravesando por situaciones que no son cómodas. Así que esa es la forma en que el enemigo busca tratar de engañar al creyente, apartándolo de aplicar, como el pastor Manuel predicó en un momento, las disciplinas espirituales. Y así mantener ignorante al creyente de la verdad revelada por causa muchas veces de la pereza espiritual. Si somos perezosos espiritualmente, menos vamos a conocer la verdad, y ante la ausencia de la verdad en el corazón del hombre y la convicción para aplicar esa verdad, más ventaja tendrá el enemigo ante el desconocimiento del hombre para así engañarnos. Una vez aquí vino un predicador y él dijo algo que a mí nunca se me ha olvidado. Él dijo: ¿cómo usted va a conocer la mentira si no conoce la verdad? Así que es necesario conocer la verdad para identificar la mentira cuando intente engañarnos, amados hermanos. Y esto lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Pero hay creyentes que no han experimentado lo que significa servirle al Señor. No lo conocen. No han tenido esa experiencia de separarte para la obra del Señor, de dedicar tu tiempo, tus años, tus talentos, tus dones, tus conocimientos, tu amor, tu servicio a Dios. No han tenido dicha experiencia porque puede ser que se encuentren ellos mismos incapacitados para ese llamado. Puede ser que piensen que no tienen la capacidad para servirle al Señor. O puede entonces que reconozcan que están limitados espiritualmente para poder entregarse para la obra del Señor. Puede que digan: yo no me considero apto porque mi vida espiritual está estancada. Yo veo que no progreso espiritualmente. Pueden ser otras causas. Pero una cosa que yo he entendido en mi vida en el Señor, porque así también me consideraba yo: Señor, yo no tengo la capacidad de servirte de ninguna manera, a menos que no sea limpiando, pintando o en lo que me necesiten manualmente, que tampoco soy muy bueno. Pero me consideraba incapaz de servirle al Señor. Y una vez entendí que Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Así que si en tu corazón hay pasión o el deseo de servirle al Señor, no pienses que necesitas cierta capacidad, porque Dios al que llama, capacita. Así que por consiguiente puede ser que no haya pasión o fervor al servicio al Señor. Pero quisiera entonces, por la palabra del Señor, traer aliento a tu vida. Lucas 8:38 dice: y el hombre a quien había salido los demonios, era el endemoniado del Gadareno, le rogaba que le dejase estar con él,
Este hombre estaba por años en medio de unos sepulcros y la Biblia establece que él estaba encadenado y que nadie se le acercaba a él. Pero Jesús, conociendo su necesidad, conociendo también que era él su única esperanza para este hombre, se le acerca y entonces lo sana, lo liberta. Y este hombre ahora, con agradecimiento, le dice al Señor, déjame estar con él. Pero él no solamente le dice, déjame estar con él le ruega que esté con él. Era una actitud. Cuando yo veo a una persona obrando así para con Dios, veo una persona agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida. Y veo una persona que está dispuesta a darlo todo porque reconoció que el todo, Dios, el más grande del universo, Dios soberano, fue el que estuvo dispuesto a extender su mano y sanarle, libertarle. Entonces él dice, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, verso 39, vuélvete a tu casa. Yo creo que esto es un mensaje para todos nosotros como cristianos. Comienza en tu casa, con tu familia, con la gente cercana a ti. Dale testimonio. Enséñale al Cristo que te transformó. Vuélvete a tu casa. Ahí es donde usted y yo tenemos que comenzar, en nuestra casa, con nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, comenzando a orar por ellos, para que la gracia del Señor, la misericordia del Señor se extienda hacia cada uno de ellos, orando para que la luz del Evangelio sea penetrando toda mente de nuestras familiares y se les resplandezca la luz de Cristo, para que esa venda, esa ceguera espiritual con el enemigo los ha tenido indispuestos o los ha tenido en una condición de incredulidad, sea removida y ellos puedan ver la grandeza del Dios vivo. Tenemos que entonces predicarle el Evangelio a los de nuestra casa, conforme a nosotros vivimos, conforme a lo que nosotros hemos aprendido. ¿Usted cree que en nuestra casa no hay necesidad? Seguro que la hay. En nuestros hogares hay necesidad. En nuestras familias hay necesidad. Vivimos en un mundo caído. Hay diversidad de problemas en medio nuestro. Inquietudes. La gente se siente ansiosa, desesperada. Ahí está tu ministerio, ahí está tu llamado a servir en tu casa. A la gente que Dios ha puesto a tu alrededor, a los que tú amas. Él le dice, vuélvete a tu casa y cuenta. Ahí está la oportunidad de testificar. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y yo creo que hasta con nuestros juveniles, Dios ha hecho grandes cosas, ¿no es así, Valeria y mía? Tenemos que contarlas. Tenemos que contar a nuestra familia, a nuestra gente, las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Él le dice, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es contigo que las ha hecho, no es con aquel que tú conociste, no es contigo. Porque muchas veces testificamos del testimonio de fulano de tal, del testimonio de la hermana, pero ¿y del de usted? Él le dice, y él se fue, obedeció. Fíjese que aplicó lo que el Señor le mandó a hacer. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y yo estoy seguro que en esa ciudad de donde Dios lo envió, este hombre apasionado por lo que Cristo había hecho en su vida, empezó a testificar y pienso y veo iglesias levantándose, pastores predicando por la obediencia de un hombre. Porque el poder no estaba en él, sino en lo que Dios lo envió a hacer, en la palabra que Dios lo envió a hacer.
Este hermano, amada iglesia, inmediatamente tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un impacto extraordinario en su vida. A tal punto que desarrolló fervor y pasión por su salvación. Él no se quedó en aquel sepulcro, en medio de muertos. No, muerto estaba. Ahora Dios le dio vida para que predicara y compartiera esa vida con aquellos que estaban como él. Muerto él estaba. Él no se iba a quedar en el sepulcro. Y muchas veces, hermano, esa es la actitud que asumimos nosotros. Pereza espiritual es tipo de muerte espiritual. Porque si hay pereza, no hay movimiento, no hay desarrollo, no hay acción en cuanto a lo que Dios nos está invitando a hacer. Y él cogió entonces el llamado y hizo lo que Jesús le dijo que hicieran. Y fíjense la actitud de este hombre al conocer su llamado. Fue dispuesto a testificar a Cristo de su amor, de su misericordia, de su gracia, a todos aquellos que él conocía y le conocían a él. ¿Usted sabe cuánta gente lo conoce usted, pero usted no lo conoce? Mucha gente que sabe quién es usted, pero a lo mejor usted no lo conoce. Ah, y si saben quién es usted, saben cómo era usted y cómo es ahora. Porque hay personas que a lo mejor lo conocen de años. A mí me pasó los otros días y les digo eso porque a mí me pasó. Yo estaba jugando baloncesto y se me acerca un muchacho y me dice, yo sé quién tú eres de las Margaritas, yo me acuerdo de ti. Yo dije, pero es que yo no me acuerdo de usted. Él me conocía a mí y yo no sabía quién era. Así que todas las personas que están a nuestro alrededor, puede que Dios nos dé una oportunidad de compartirles el evangelio. A lo mejor usted no sabe quién es, pero él sabe quién es usted. Y si se acerca a usted, es porque ha visto gracia en usted. Hay que aprovechar el momento. Y la palabra entonces nos ayuda a entender que este hombre fue obediente al llamado y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora bien, les pregunto, amados hermanos, ¿qué es lo que está conformando nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que está formando tu vida cristiana el día de hoy? O sea, ¿cómo yo estoy viviendo lo que digo ser? Una rutina religiosa. O sea, voy a los servicios y no hay más allá que eso. Simplemente cumplo, asisto a la iglesia, se puede convertir en una rutina religiosa, ¿no, hermano? Una costumbre. Y nosotros somos seres que nos adaptamos a las costumbres. Y puede ser que nuestra vida en el Señor esté conformada por una rutina religiosa. O sea, voy a los servicios y no hay más allá que eso. ¿Sabe usted, amada iglesia, que este sería el peor mensaje del evangelio? Porque como le dije, la gente lo ve a usted. Hay personas que lo conocen a usted, pero hay también personas que usted no conoce que lo conocen a usted. Y si ven en usted que usted va a la iglesia y asiste a la iglesia, pero no ve más allá de eso, pudiéramos estar siendo considerados como religiosos. Y esto, como les dije, sería el peor mensaje del evangelio porque el evangelio es una acción. Se trata de amar, se trata de servir, se trata de predicar la palabra de Dios, se trata de proceder en justicia y en verdad, se trata entonces de someternos cada día a la voluntad de Dios, amando a nuestro hermano, sirviendo a nuestro prójimo, viviendo en la justicia y la verdad que Dios nos ha conferido. Y eso, hay gente alrededor observándonos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Y yo no estoy aquí para juzgar a ninguno de ustedes. Esa no es mi posición.
Es la palabra de Dios la que nos señala. Es la palabra de Dios la que nos crea conciencia de la verdad y que su verdad es para transformarnos para su gloria. Pero un creyente que no sirve al Señor es un creyente que no está dando testimonio del Evangelio, porque su vida y la mía fue rescatada para dar frutos y frutos dignos de arrepentimiento. Fue rescatada para vivir para Cristo. Y si no vivimos nuestras vidas para la gloria de Dios, estaremos modelando al mundo que nos observa un evangelio diferente al que Cristo vivió. Porque Cristo no vivió sentado en una sinagoga. Cristo, como les mencioné en uno de estos mensajes de esta serie, Cristo vivió predicando y tomando una vida en acción a favor de su prójimo. Vivió en una acción constante de lo que es el Evangelio. Así que en él no había esa pereza espiritual, sino una pasión por la misión que Dios le encomendó. Así que Jesucristo descendió a esta tierra llena de pecado y de maldad y dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y este es el mensaje correcto del Evangelio. Cuando se practica otra cosa, no es el Evangelio de Jesucristo. Póngase en pie, amada iglesia. Así que, ¿cuál es el enfoque de mi vida como cristiano? ¿En qué está cimentada mi vida en el Señor? Son preguntas que yo debo de realizar. Yo no sé usted, pero la evaluación es una práctica justa y saludable en cada cristiano. Una vida que no se evalúa es una vida resentida. Porque si no se evalúa usted, alguien lo va a evaluar. Así que Dios nos ha dado la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos y ver qué hay en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Hermanos, si usted mira a su alrededor, la única esperanza que este mundo tiene es Cristo. Pero Cristo tiene un cuerpo y ese cuerpo usted lo conforma. Así que si la única esperanza que podemos ver con claridad en este mundo es Cristo, del cual usted es parte, ¿usted no cree entonces que tenemos cierta responsabilidad sobre nuestros hombros de ir a este mundo y compartir la esperanza del Evangelio? Ese es el mejor mensaje del Evangelio, lo que contrarresta al peor. Así que tenemos que determinar en dónde vamos a posicionar nuestra vida. Si la vamos a posicionar para ser el mejor mensaje del Evangelio a través de la transformación que Dios ha traído a nuestra vida, o la vamos a posicionar en el peor mensaje del Evangelio por no darle lugar a Dios a que nos transforme. Oremos, iglesia. Padre Celestial,